Capítulo 4 y vamos a ver el mensaje de hoy, qué es lo que Dios tiene para nosotros. Y sé que el tema de hoy, ninguno de nosotros hemos tenido nunca ningún problema con lo que vamos a hablar hoy, ¿verdad? Nadie tenemos problemas con las malas actitudes, especialmente cuando se trata de Dios. Nuestra actitud está donde debe estar, nosotros siempre estamos contentos, siempre estamos gozosos. Si estuvieran atestando amén, ya nos hubiera caído un rayo. A veces se batalla mucho, si no es que todo el tiempo, cuando se trata de hacer el trabajo que Dios nos ha mandado hacer. En nuestro cuaderno espiritual en esta semana les tengo un reto. Cuidémonos de no aplicar la mala actitud y cuidémonos de aplicar lo que en el cuaderno espiritual estamos aprendiendo. Si eso hacemos, vamos a estar bien, vamos a salir bien. Nuestra actitud va a mejorar, nuestra actitud va a ser del agrado de Dios. Vamos a leer todo el capítulo 4. Si ya tienen sus Biblias por ahí, vamos a comenzar para que no se haga tan largo este asunto. Comenzando con el versículo 1, dice: Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y lloró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo ahí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué aconteciera en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió a la cabeza y se secó, la calabacera, y se secó. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor será para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él le respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Si nos regresamos a leer el capítulo 1, y creo que se han dado a la tarea de leer el libro de Jonás para ver qué es lo que nosotros debemos estar haciendo, cómo nosotros podemos aplicar la enseñanza que Dios nos está dando aquí a través del profeta Jonás. Y realmente cuando nosotros miramos este libro, la mayor atención que yo he visto que nosotros le damos a este libro es el gran pez que se tragó al profeta. Y no nos enfocamos en el profeta. Nadie queremos ser como el profeta. Si tuviéramos un drama, nadie de nosotros quisiera ser Jonás. Nosotros quisiéramos ser el barco, o quisiéramos ser los inconversos que estaban en el barco, que terminaron reconociendo a Jehová Dios como Dios. O quisiéramos ser el pez que se tragó a Jonás, pero ninguno quisiéramos ser el Jonás. Su actitud aquí era horrible.
Lamentablemente, muchos en la iglesia podemos hacer referencia de nuestra persona en su totalidad a Jonás. Tenemos más días malos que días buenos. Y cuando tenemos días buenos, andamos buscando cómo arruinarlos para seguir teniendo esos días malos. Desde el principio, cuando Dios dio el llamado a Jonás para ir a Nínive, tuvo una mala actitud. Vimos la semana pasada que Jonás se levantó. Sí fue obediente a Dios en levantarse y irse, pero se fue en dirección opuesta a la que Dios le había mandado. Él tenía una mala actitud, la cual le llevó a actuar contrario a su carácter. Y digo contrario a su carácter porque Jonás era un profeta de Dios. Jonás había sido usado por Dios para llevar a cabo el mensaje de la palabra de Dios. Vimos allá en Reyes cómo las profecías que Jonás había anunciado se fueron cumpliendo y las cosas se iban haciendo. Entonces, sí era un profeta de Dios. Actuó contrario a su carácter, contrario a lo que un siervo de Dios debe ser y debe hacer. Y solamente quiero traer a la luz unas de las actitudes que aquí en el capítulo 4 nosotros vemos o leemos ahí. Y comenzamos con ver que Jonás se apesadumbró en extremo. Esto quiere decir que Jonás estaba abatido, que Jonás estaba afligido, Jonás estaba disgustado. Y normalmente cuando tú y yo nos disgustamos es cuando las cosas no van bien. Es porque el resultado que nosotros esperábamos no está sucediendo, no se está llevando a cabo. Jonás se apesadumbró mucho. ¿De qué? ¿Qué fue a hacer Jonás a Nínive? A predicar la palabra de Dios. Pero Jonás estaba afligido porque tal vez, vemos, no es un tal vez, sino que no quería ir. Sino que Jonás está tan apesadumbrado que le pide a Dios que le quite la vida. Quítame la vida. Aún Jonás tiene aquí un poco de dignidad porque sabe que el quitarse la vida a él es pecado, sino que le dice a Dios, quítame la vida tú. Algunos de nosotros hemos llegado a ese punto donde estamos tan abrumados, estamos tan cansados de la vida que le pedimos a Dios que nos quite la vida. No, y si acaso llegamos a ese punto es porque la situación de veras está mal. Estamos en depresión, es un total caos a nuestro alrededor. Pero hemos ido aprendiendo en la palabra de Dios, en nuestro crecimiento espiritual, que no tenemos derecho a tener un mal día. Tenemos a Jesús como nuestro Salvador. Sin embargo, aquí Jonás le pide a Dios que le quite la vida porque mejor es la muerte que la vida. Mejor me es la muerte que la vida. Quítame la vida, ya no quiero seguir viviendo. El trabajo que me has dado me apesadumbró demasiado y estoy tan abatido porque de esto es lo que yo estaba hablando cuando aún estaba en mi tierra. Sabía que tú eras un Dios clemente, sabía que tú eras un Dios piadoso, lleno de misericordia, y que si este pueblo a quien yo le prediqué tu palabra se arrepienten, tú vas a retractarte del mal, del juicio que tú ya habías dicho llevar a los paganos. ¿No sería para estar contento y alegre? Claro que sí, pero la actitud no está donde debe estar. Y mira, Jonás se alegró por la calabacera. A Jonás podemos ver que tal vez en esa situación le importaba más lo material, le importaba más lo que al instante podía tener, que el hecho de que él había cumplido la voluntad de Dios en ir y predicar la palabra de Dios, y todas las personas fueron salvadas, incluyendo los animales, porque se declaró silicio, se declaró ayuno a toda persona en Nínive. Dijo el rey que ni los animales coman alimento.
Pero Jonás se alegró por la calabacera en la cual él no había trabajado, ni la alimentó, ni nada hizo así por el estilo. Y una vez más, Jonás desea la muerte. Esto no sirve, esto no me está llenando y mejor deseo la muerte. Quiero morir. Jonás se enojó tanto hasta la muerte. ¿Alguna vez has oído la expresión que las personas dicen, estoy tan enojado que me muero? Estoy tan enojado que casi muero. Y así creo que es como se sentía Jonás, porque la calabacera había desaparecido, la calabacera la había secado el sol, la calabacera se la había comido el gusano. Sin embargo, al este de la ciudad, de donde estaba Jonás, hay 120,000 personas que se han arrepentido y han aceptado la salvación que Dios les ha llevado. Como que la cosa como que la balanza está robada, ¿verdad? Porque Jonás está triste por la calabacera y en el otro lado tiene 120,000 almas que han sido salvas. La actitud no está donde debe estar. Ahora, miremos algunas de las razones por las cuales a nosotros a veces tenemos una mala actitud, porque muchas similitudes hay entre nosotros y Jonás. Poco control emocional. Poco control emocional nos puede llevar a nosotros a tener una mala actitud. ¿Tenemos nosotros derecho o permiso de tener poco control emocional? Y la respuesta es no. Es cierto que nosotros batallamos con el control emocional, pero nosotros tenemos todo lo que necesitamos para tener el control emocional adecuado para servir a nuestro Dios, para llevar a cabo la misión que Él nos ha encomendado. Allá en Gálatas 5, 22 y 23, control propio es uno de los frutos que del Espíritu va manando cuando nosotros, sus hijos, vamos aplicando lo que Dios nos ha dado. Templanza es lo que dice allí. Y templanza es simplemente control propio bajo la dirección del Espíritu Santo. Pero cuando no estamos funcionando bajo ese control propio con la guía del Espíritu Santo, nuestra actitud va a cambiar, porque el control emocional no está ahí. Y es cierto, Dios no nos va a mandar necesariamente a hacer lo que a nosotros nos va a gustar hacer. Es más, me atrevo a decir que el 99.9% de las veces Dios nos va a mandar a hacer a lo que nosotros no nos gusta hacer. Y una vez más, tú y yo tenemos que recordar que no se trata de lo que yo quiero hacer o puedo hacer. Se trata de lo que Dios quiere hacer y lo que Él puede hacer a través de ti y de mí. Y por consiguiente, el control de mis emociones tiene que estar bajo la dirección de su Espíritu Santo. Nosotros se nos hace una mala actitud o brota una mala actitud porque por realizar una actividad que no disfrutamos. Y ese era el problema con Jonás. Jonás no estaba disfrutando que Dios le había mandado a Nínive, quienes eran sus enemigos. Y Jonás lo que deseaba para sus enemigos era el juicio de Dios y no la misericordia de Dios. ¿Cuántos nos gusta ir a evangelizar? No, casi nadie. Y digo casi nadie porque hay algunos que sí nos gustan. Casi nadie nos gusta ir a evangelizar debido a la forma en que lo hemos echado a perder todos los que hemos salido a evangelizar. Y ahora se ha hecho más difícil la situación. Todo mundo conoce de Dios, todo mundo sabe de Dios, todo mundo dice tener a Dios a su manera, y lo que tú tienes está bien, pero esto es lo que yo tengo. Y la evangelización se hace más difícil. Aparte de aquellos que te siguen corriendo, te siguen cerrando la puerta en la nariz y te siguen maltratando. Pero la evangelización se ha hecho más difícil, entonces nuestra actitud cambia cuando realizamos
una actividad que tú y yo no disfrutamos. Nuestra actitud cambia al haber estado en ambientes negativos. Al haber estado en ambientes negativos. Por ejemplo, los niños los niños y niñas que salen de una familia abusiva, normalmente en su vida adulta no es buena su actitud. Y terminan en la cárcel, terminan en el hospital, terminan haciendo pleitos por todos lados, porque el lugar de donde ellos salieron no era un ambiente donde gozaban de buena actitud. Los prisioneros que han pasado años en la prisión, normalmente ¿dónde terminan? De regreso en la prisión. Cuando han salido, terminan de regreso en la prisión, debido a que el ambiente donde ellos han cultivado lo que ahora son, no es igual. Y tú y yo tenemos que tener mucho cuidado, porque muchos de nosotros, nuestra actitud fue formada en el mundo. Hoy tenemos un nuevo estándar que nos está ayudando a cultivar lo espiritual, pero si no tenemos cuidado, fácil nosotros podemos regresar a lo que antes teníamos, a lo que antes éramos. Y eso puede ser fatal para cada uno de nosotros. Nuestra actitud puede cambiar simplemente por pereza. ¿Sabes lo que es pereza? Tengo que limpiar mi casa, pero no tengo ganas. Es mucho trabajo. Cuando termine de ver esta película lo hago. Tengo que lavar mi ropa, pero tengo que ir a la lavandería, no tengo lavadora y secadora en casa. Está bien lejos. Y simplemente por pereza no hacemos lo que tenemos que hacer. Y nuestra actitud cambia cuando tenemos que enfrentar la realidad de nuestras responsabilidades, porque no lo hicimos por simple pereza. Nuestra actitud cambia cuando el comportamiento es sesgado. ¿Habían oído eso antes? Yo no lo había oído antes. Cuando nuestro comportamiento es sesgado. Y déjame darte un ejemplo bíblico, porque hay muchos, de un comportamiento sesgado. Y lo encontramos allá en Génesis. Génesis capítulo 3 me parece que es, o al finales del capítulo 2 por ahí. Cuando Dios se dio cuenta, cuando Dios vino a buscar a Adán y a Eva, Dios se da cuenta de todo, ¿va? Pero cuando Dios se dio cuenta que dónde estaba Adán, y Adán estaba escondido, y Dios le dijo a Adán, ¿qué has hecho? ¿Acaso tomaste del árbol que yo te dije que no tomaras? ¿Cuál fue la respuesta de Adán? La mujer que me diste. Entonces Dios va con la serpiente, le digo con la serpiente, con la mujer, y le dice, ¿qué has hecho? ¿Y la mujer qué dice? La serpiente. O sea que yo no tuve la culpa. ¿Por qué me vas a castigar a mí? Yo no tuve la culpa. La mujer que me diste me dio. Y la mujer, yo no tuve la culpa. La serpiente que tú pusiste en el jardín me engañó. A nosotros nos cuesta mucho aceptar la culpa de los errores que cometemos. Y es más, si no hubiera confrontaciones, no confesaríamos a un montón de errores que tú y yo hemos cometido. Y aún así, hay cosas tal vez que nosotros no estamos dispuestos a echar fuera, a confesar. Porque yo no tuve la culpa. Y eso se ve mucho hoy en día. Nadie tiene la culpa de nada. ¿Por qué no hiciste tu tarea? Es que yo llegué a mi casa y me mandaron a la tienda. ¿De quién era la responsabilidad de hacer la tarea? Claro. ¿Por qué no fuiste a trabajar? Es que me sentía mal. Pero nadie tenemos la culpa.
La culpa la tuvo la gripa por enfermarme, la culpa la tuvieron mis padres o las personas que me mandan por haberme mandado a la tienda y por eso no hice mi tarea. Y se levantan un montón de excusas, pero nunca tengo la culpa yo de las cosas que sucedieron mal. Y eso cambia nuestra actitud, porque tengo un comportamiento sesgado. Y luego existe el hecho de que haya conflictos en mi persona. Conflictos ya sea por enfermedad. La enfermedad puede hacer que mi actitud cambie. O conflictos simplemente porque no estoy llenando mis responsabilidades. No pagué la renta, me echaron de mi casa, mi actitud cambia. No pagué la renta, no pagué el bill de la luz, me cortaron la luz, mi actitud cambia. Especialmente cuando hace mucho frío o especialmente cuando hace mucha calor. Mi actitud cambia porque yo no fui responsable en hacer con mis responsabilidades como debía haber hecho. Y hay un sinnúmero de cosas que pueden afectar a mi persona. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a identificar a una persona que tiene una mala actitud? Un comportamiento típico de una persona que tiene una mala actitud es de todo se quejan. Nada está bien. Todo les parece mal. No hay ningún evento a donde ellos atiendan, no hay ningún lugar a donde ellos vayan donde algo no les parece. Aunque la cosa, vivimos en un mundo que no es perfecto. Nuestras personas no son perfectas. Nuestra relación con Dios, que es con Dios, nuestra relación no es perfecta. Pero una persona que vive con una mala actitud y de una mala actitud, de todo se va a quejar. El café no tiene suficiente azúcar. No hay leche de la que a mí me gusta. La comida que dieron estaba salada. Era gratis, pero estaba salada. Y siempre va a haber algo de lo que ellos se van a quejar. Las luces son amarillas y a mí me gustan las luces blancas. Tenían unas luces blancas en la pared, pero en el cielo tenían unas amarillas. De todo se quejan y van a encontrar algo de lo cual quejarse, o vamos a encontrar algo de lo cual quejarnos, porque nuestra actitud no está donde debe estar. Jonás había predicado un mensaje que salvó 120,000 personas y todavía encontró algo de qué quejarse, una calabacera. Y uno de esos, podemos ser uno de los, bueno, tal vez somos unos de nosotros. Tal vez eres tú. Tal vez soy yo. Culpan a los demás por sus errores y sus fracasos. Nadie, de nada, de todo lo que pasa aquí, yo no tengo la culpa. Déjame hacerte una pregunta. En tu casa, varón, si tus hijos no hacen lo que deben hacer, ¿quién tiene la culpa? Si tu esposa no trapea el piso y no lava los trastes, ¿quién tiene la culpa? El esposo. Esposa, si tú no sirves a tu esposo, ¿quién tiene la culpa? Yo. El esposo tiene la culpa porque él no es responsable de sus cosas. Y así nunca nadie tenemos la culpa. Pero en casa, en mi casa, todas las cosas que sucedan allí, directamente las haga yo o no las haga, yo soy el responsable. En tu casa, hombre, las cosas que sucedan en tu casa, directamente o indirectamente, tú eres el responsable. Cuando tus hijos son menores de edad y se los lleva a la policía, adivina a quién llaman. ¿A los padres? Porque ellos son responsables. Ya se llevaron al que encontraron haciendo la maldad. ¿Para qué están hablando los padres? El que estaba haciendo la maldad era el hijo y se lo llevaron. ¿Para qué me están hablando a mí?
Porque todas las cosas que suceden en mi casa, directamente o indirectamente, son mi responsabilidad. Y el no aceptar eso va a cambiar mi actitud. Y va a ser una actitud negativa. Hacen el trabajo, alá y se va. Cuando lo tienen que hacer. Estaba viendo unas fotos que me salieron allí. Está una pared de ladrillo que viene así y está la otra pared de ladrillo que la encuentra en esquina. Y está, este es el trabajo que yo hago cuando me pagan. Y este es el trabajo que yo hago cuando me mandan a hacerlo. El trabajo donde le pagan, que él lo hace con gusto y va contento y feliz porque le pagan por hacerlo, está impecable. Y el donde lo mandan porque lo tiene que hacer, hasta parece que lo hizo con los pies. Lamentablemente, cuando nuestra actitud no es correcta, eso es lo que nosotros hacemos. Lo estoy haciendo nomás porque me mandaron a hacerlo. Estoy sirviendo nomás porque me dijeron que esto hiciera. Estoy evangelizando porque me dijeron que fuera a tocar esa puerta. Estoy discipulando porque me dijeron que discipulara. Alá y se va. Y de eso la iglesia está llena hoy en día. Somos un montón de Jonases. Y tú y yo tenemos que tener cuidado con eso. Las cosas, cuando se trata de Dios en especial, no pueden ser alá y se va. Tú y yo tenemos todo lo necesario para hacer las cosas de Dios a la perfección. Se llama Espíritu Santo. Su energía de esa mala actitud se puede percibir. Cuando la persona entra por la puerta, tú miras su rostro. Y muchos nos atrevemos a preguntar, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? ¿Qué es lo que contestamos? Cuando nos preguntan, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? Déjame decirte qué contestamos. Todo bien, gracias a Dios. Pero mi rostro dice otra cosa. Yo te estoy preguntando, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? Porque te quiero ayudar de cualquier manera posible. Y tu actitud, tu rostro se mira así y tú dices, bien, gracias a Dios. Como diciendo, aquí apesta. Sin darme cuenta que el que apesta soy yo por mi actitud. Pero eso se puede percibir. ¿Qué es lo que deben de percibir de ti y de mí como hijos de Dios? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, fe, templanza. Y me falta uno. Los frutos del Espíritu es lo que se debe de percibir de los hijos de Dios, porque son guiados y llevados por el Espíritu Santo de Dios. Y esa energía se debe ver, se debe sentir en donde quiera que nosotros pasamos, porque nuestra actitud no debe de ser nuestra actitud, debe de ser la actitud de Dios en su Espíritu Santo. Entonces tengo 3 puntos de aplicación que tú y yo debemos prestar atención. Punto número 1. Una mala actitud puede ser un obstáculo para triunfar. Si nosotros no cuidamos de tener una mala actitud, o sea, de no tenerla, tal vez no triunfemos. Jonás triunfó. Jonás triunfó porque esas personas fueron salvadas.
Pero en muchos casos, el hecho de tener una mala actitud nos priva de triunfar en las metas que tal vez nosotros mismos nos hemos puesto o las metas que nos han sido dadas por Dios debido a que nuestra actitud no es buena y es una mala actitud. ¿Y por qué nos priva de triunfar? Pues nos priva de triunfar porque limita el potencial personal, el potencial que yo como persona tengo de relacionarme con Dios, de relacionarme contigo, de llevar a cabo el trabajo que Él me ha dado, va a estar limitado. Si mi actitud no es buena, tú no vas a querer estar alrededor de mí. No vas a querer relacionarte conmigo. Porque mi actitud es mala. Y eso va a limitar mi triunfo. Habemos personas que tenemos talento, tenemos inteligencia, tenemos habilidades, pero estamos brindados por una mala actitud que no permite fluir con libertad las buenas obras que con talento e inteligencia pueden ser logradas. Y nosotros de eso lo miramos mucho, especialmente en el mundo de la fama. ¿De cuántos artistas no sabemos nosotros que tienen talento para cantar, tienen talento para actuar y han dejado que las drogas y las malas relaciones entren en sus vidas de tal manera que ha cambiado su actitud y de repente han desaparecido del escenario? Están tan hundidos en sus problemas, tan hundidos en las drogas y otras cosas, que hoy ya no se sabe ya ni siquiera nos acordamos quién son. ¿Cuántos hombres de Dios no hemos dejado o hemos dejado de llegar al triunfo? Porque nos hemos dejado convencer por el enemigo y ha cambiado nuestra actitud de tal manera que ya no queremos nada que ver con Dios. ¿Qué culpa tiene Dios? Algunos de nosotros nos enojamos con el pastor o con los hermanos que van ahí con el pastor y dejamos de asistir. Ahora ya no vamos a ninguna porque la iglesia está llena de hipócritas. O no me gusta cómo predicó ese pastor, así han de ser todos. ¿Qué culpa tiene Dios? Y ya no se logró lo que por medio de mí se iba a llevar a cabo. Es como cuando la cacerola de comida ha comenzado a hervir y no le das tiempo, sino que la dejas hirviendo. ¿Qué sucede con la comida cuando tú dejas la cacerola hirviendo todo el tiempo? Se va a arruinar. Y esa comida, si acaso la vas a pagar, no va a servir para absolutamente nada. No va a servir para alimentarse, porque fue destruida. Y lo mismo sucede con nosotros. Si no tenemos cuidado, no vamos a poder triunfar en las cosas que Dios nos ha dado para llevar a cabo. Tenemos que cuidar de no caer en una actitud negativa, porque va a arruinar todas las cosas. Una mala actitud nos rinde inefectivos, o sea que lo que hacemos no tiene ningún efecto positivo, sino todo lo contrario. Tiene efecto, pero es un efecto negativo. Es como esto de discipular. Nosotros decimos, no, yo no voy a discipular, yo no voy a hacer lo que en esa iglesia nos dicen hacer. Yo quiero ir a la iglesia y conocer a Dios, pero yo no voy a discipular. ¿Quieres que te diga un secreto? Con esa bonita actitud que te cargas, estás discipulando. No positivamente y no para con Dios, pero negativamente. ¿Y para con quién? Para con el diablo. Porque para con Dios no podemos discipular con una mala actitud.
Imagínate a Jesús. Oh, man, tengo que ir a la cruz. Esta bola de cabezones no quieren entender. Tengo que morir por estos individuos. Dios, ya, apúrale. Imagínate tú. Los hijos de Dios ya triunfamos en Cristo Jesús. Ajustemos nuestra actitud a la palabra de Dios. La palabra de Dios no ha venido a ajustarse a nosotros. La palabra de Dios ha venido para que nosotros nos ajustemos a ella. ¿Cómo voy a hacer eso? Dios me dice que Él me ama así como soy. Dios vino a nosotros. Nosotros no fuimos a Dios. ¿No fue Jesús que vino a la tierra a morir por nosotros? Nosotros no fuimos al cielo para que Dios muriera por nosotros. Jesús muriera por nosotros. Y nos formamos cierta actitud que no va con la palabra de Dios. Si en verdad estamos leyendo, estudiando, meditando en la palabra de Dios, nuestra actitud va a ser forjada por la palabra de Dios. Eso quiere decir que se va a acomodar a lo que la palabra de Dios dice para agradar a aquel que nos salvó y nos tomó por soldados, Cristo Jesús. En Romanos, me estoy adelantando, Romanos capítulo 12, versículo 21, dice lo siguiente: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y si nosotros no prestamos atención a la palabra de Dios, no vamos a saber cómo vencer el mal con el bien, y vamos a ser vencidos haciendo supuestamente el bien con el mal que nos está rodeando. Tú y yo tenemos que aprender a vencer el mal con el bien. No en balde nos dice Jesús, si alguien te pega en una mejilla, no literalmente quiere decir que le pongas la otra. ¿Te faltó esta? No, no quiere decir eso. Quiere decir esto: que aprendamos a vencer con el bien el mal. Imagínate tú. Nos vienen y nos dan un cachetadón y ¡hey! Ven para acá, te faltó la otra. Y luego viene el otro. No, hay que cumplir con la palabra de Dios. ¡Hey! Te faltó esta otra. Vamos a terminar sin dientes. No quiere decir eso. Quiere decir que aprendamos a vencer el mal con el bien. Y de esa manera, nuestra actitud va a cambiar a manera de Dios y no a manera nuestra. Punto número 2. Una mala actitud apesta. Una mala actitud apesta aquí y en China, en todos lados. Si tú y yo como hijos de Dios decimos que está bien tener una mala actitud, estamos equivocados. Nuestra actitud debe ser positiva, y hay momentos, vamos a tener nuestros momentos, porque las cosas en la vida no son perfectas. Pero Dios nos ha dado inteligencia, nos ha dado sabiduría para nosotros pensar y estar activos en la palabra de Dios, de tal manera que siempre nos ayude a vencer el mal con el bien, cambiando nuestra actitud a como debe de ser. ¿A quién le gusta o quiere estar alrededor de una persona que tiene una mala actitud? A nadie. A nadie le gusta. Porque son puros problemas. Es puro pleito. Y hay veces que tal vez si disfrutamos el pleito, hay momentos, pero no todo el tiempo. Imagínate tú que nuestra vida fuera un solo pleito todo el tiempo. No en contra de las fuerzas del mal, tú conmigo y yo contigo. Ya nadie estuviéramos aquí. Tenemos que tener esto en mente. Una mala actitud apesta. Dios no diseñó al hombre para que estuviera solo.
Hoy en día, muchos llamados cristianos dicen que tienen una relación con Cristo, dicen ser hijos de Dios, pero yo no quiero estar en donde hay mucha gente. Y luego salen con la excusa de que yo me engento. ¿Qué es eso? Eso yo creo que ni siquiera palabra es. Yo me engento. Más bien parece microbio. Me engento. Y no puedo estar donde hay mucha gente. Dios no nos diseñó, o sea, al ser humano, no lo diseñó para que estuviera solo. Es más, la palabra de Dios nos enseña que la soledad no es buena para el cristiano. Es cierto que hay veces que nosotros necesitamos tiempo a solas, pero tiempo a solas con Dios, no tiempo a solas conmigo mismo. Porque cuando estoy a solas conmigo mismo, si no está Dios conmigo, ¿quién está? Si cuando estoy a solas con Dios, el diablo mete su cuchara por todos lados para tratar de que mi conversación con Dios o mi relación con Dios no lleguen a ser lo que Dios quiere que sea. Y a Dios no le va a cambiar la mente, a Dios no lo va a tentar, pero a mí sí, si yo me dejo. El hombre no fue diseñado para estar solo. Y cuando ese deseo tenemos de estar solo, especialmente cuando estamos emproblemados, ¿qué tengo que hacer? Ir a donde están mis hermanos en la fe. Estar con mis hermanos en la fe. Congregarme con mis hermanos en la fe. Tener compañerismo con mis hermanos en la fe. ¿Por qué? Porque eso va a cambiar mi mala actitud. ¿Sabes por qué? Porque es el cuerpo de Cristo. Y un hijo de Dios debe estar en el cuerpo de Cristo para que funcione adecuadamente. ¿Cómo crees que se sentiría tu mano si no está pegada al cuerpo? La mano no sentiría absolutamente nada. El que sentiría sería el cuerpo. Y nosotros nos atrevemos a decir que despegados del cuerpo, me siento bien. Génesis capítulo 2, versículo 18. Dios nos confirma. Y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. ¿Y quién es esa ayuda idónea? La esposa. La esposa llega a la escena del hombre, el cual Dios dijo que no es bueno que esté solo, y lo hace completo. Esto ahora es carne de mi carne y huesos de mis huesos, y por eso será llamada varona. Porque del varón fue tomada. Cuando el varón y la varona se juntan en matrimonio, ya no son más dos, sino uno. ¿Quién es más importante para mí? ¿Griselda o mis hijos? Griselda. Yo no soy uno con mis hijos. Yo soy uno con Griselda. Y muchos de nosotros, en nuestra corta y pequeña sabiduría, hemos votado al marido o hemos votado a la esposa porque mis hijos vienen primero. Mis hijos son la bendición que Dios me dio. Mis hijos esto, mis hijos lo otro, mis hijos aquello. Y hemos roto, quebrantado lo que Dios ha hecho conmigo y con mi mujer. Y es cierto, no te estoy diciendo que no son importantes. Pero tú y yo tenemos que tener cuidado. Porque lo mismo es nosotros con Cristo. Hay veces que nosotros le damos más presidencia o más importancia a mi hogar, a mi trabajo,
a mis cosas de diversión que a lo que Dios me ha dado en la iglesia. Dios dice, o más bien Jesús dice, Padre, cuídalos y bendícelos para que sean uno con nosotros, así como tú y yo somos uno. Y si tú y yo estamos en la iglesia y ya estamos tratando de hacer las cosas como Dios manda, ¿con quién somos uno? Con Jesús, con Dios y con el Espíritu Santo. ¿Y me siento mejor cuando estoy solo? No, es que yo no siento absolutamente nada. Por eso estoy actuando de esa manera y por eso mi actitud apesta. Y yo tengo que tener mucho cuidado con eso. La persona que no tiene sabiduría de Dios tiene derecho de sentirse mejor sola. Pero tú y yo, que conocemos la palabra de Dios, no tenemos derecho alguno. Somos uno con Dios, con Jesús y con su Espíritu Santo. Y debo tratarlo de esa manera. El lugar donde yo necesito estar es en el cuerpo de Cristo. El lugar donde yo necesito actuar es en el cuerpo de Cristo. El lugar donde yo necesito crecer es en el cuerpo de Cristo. El hombre no fue hecho para que estuviese solo. Y cuando yo entiendo o comienzo a entender las cosas de esa manera, mi actitud cambiará. No será más mala, ya no apestará. Trabajo en equipo es lo que Trabajo en equipo es lo que los hijos de Dios somos llamados a hacer. No hay llaneros solitarios cristianos. No vayas a ir a buscar tu caballo para salir tú solo a evangelizar. Tú sales a evangelizar y yo estoy orando por ti. O yo salgo a evangelizar y tú estás orando por mí. O salimos los dos a evangelizar y la iglesia se queda orando por nosotros. No, aquí no vamos a hacer la cosa solos. Porque somos llamados a hacer la cosa en equipo como iglesia. ¿Quién es la iglesia? ¿Yo? ¿El pastor? Nosotros. Me parece que eso suena a equipo, ¿no? La iglesia somos nosotros. ¿Por quién murió Cristo? Por mí. ¿Por cada uno individual, que no tenemos nada que ver el uno con el otro? No. Cristo murió por la iglesia. Nos dice allá en Efesios capítulo 5, versículo 25, que Él se entregó por ella para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese ni mancha ni arruga. Él se entregó por ella. ¿A quién viste de santidad y de justicia? Dios. ¿A los Estados Unidos de América? ¿A Israel porque es su pueblo escogido? A la iglesia viste de santidad y de justicia para que vaya a hacer la obra que Dios le ha encargado hacer. ¿Quiénes somos llamados a servir, evangelizar y discipular? ¿El pastor y sus ayudantes? No, la iglesia. La iglesia somos llamados a hacer tal obra. ¿Por quién vendrá Jesús cuando sea tiempo de que Él venga? Por su iglesia. Por su iglesia. Él vendrá por su iglesia. Y eso me suena, todas estas cosas me suenan a equipo. En Cristo Jesús tenemos nueva vida. Las cosas viejas pasaron. Todo lo que antes éramos y que apestaba en gran manera, ya no somos. Pero tú y yo tenemos que comportarnos como tales. No podemos decir que somos nuevas criaturas en Cristo y aún vivir en la vieja actitud que sigue apestando. Jesús nos ha lavado, ha quitado toda nuestra inmundicia y ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Todas las cosas han sido hechas nuevas. Salmos capítulo 30, versículo 11, dice lo siguiente: has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría.
¿Les suena a ustedes eso como una mala actitud? ¿Les suena a ustedes como que eso es un funeral donde todos están llorando y no hay alivio para ninguno? No, más bien es una celebración. Porque hemos nacido de nuevo, hemos visto la salvación en Cristo Jesús y por delante tengo toda la vida de la eternidad. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Eso lo cantamos hace 2 semanas. Y esas cosas solamente pasan en Cristo Jesús. Y eso cambia nuestra actitud a una actitud que ya no apesta más. Y todos queremos estar unidos, llevando las cosas a cabo como iglesia que somos. Punto número 3. Ya aquí vamos rapidito. Una mala actitud solo Dios la puede arreglar. Una mala actitud solo Dios la puede arreglar. Aquí nosotros en el mundo tenemos muchas instituciones que nos ayudan a arreglar nuestros problemas. Nuestras adicciones. Por ejemplo, nosotros tenemos el programa de Alcohólicos Anónimos y Narcóticos Anónimos y así un montón de organizaciones que hacen eso. ¿Qué sucede si tú dejas de ir a Alcohólicos Anónimos? Porque ya asististe, no sé, 3, 4 años, 5 años, pero ya no necesitas Alcohólicos Anónimos. Ya tú te puedes valer por ti solo. Narcóticos Anónimos lo mismo, y así cualquier adicción que tú tengas o problema que tú tengas. La mayor parte de los casos terminan de regreso a donde estaban yendo. ¿Por qué? Porque solamente trataron de reconstruir y arreglar lo que ahí estaba. Jesús no vino a reconstruir nuestras vidas. Jesús no vino a poner a vendar nuestras heridas, ni a poner una curita donde estaba la mala vida y todas esas cosas. ¿Qué vino a Jesús a hacer? Él vino a quitar todo lo malo. Por eso se dice que hemos nacido de nuevo. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Hemos renacido a la familia de Dios. Hemos sido hechos nuevos en Cristo Jesús. No hay nada de lo viejo. De lo pasado, ya no más. No hay nada que está siendo reconstruido en nosotros porque aquí le faltaba algo y por otro lado le faltaba otra cosa. No. Todo eso fue quitado y fue hecho nuevo. Jesús, cuando estaba en la cruz, ¿qué dijo? He aquí yo hago nuevas, ¿qué cosa? ¿Unas cuantas cosas? Todas las cosas. Todas las cosas. Y cuando Él está hablando de todas las cosas, está hablando del corazón del hombre. Mente, voluntad y emociones. Está hablando de toda nuestra vida en su totalidad. El asunto de una mala actitud es asunto del corazón. Es por eso que es únicamente Dios es quien lo puede arreglar. Es algo que nace en el corazón y se produce en nuestro interior y en nuestra práctica sale a lo exterior. Es una mala actitud que nace en nuestro corazón, la cual nosotros llevamos a practicarla con esa cara de ¿qué te pasa? No, todo bien, gracias a Dios. Y la estamos llevando a práctica, y cuando la llevamos a práctica la damos a conocer a todo mundo. Y por eso solo Dios la puede arreglar. Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. Eso es lo que hace Dios en Cristo Jesús. Crea en nosotros un corazón limpio. Un corazón que sabe amar. Un corazón que entiende a Dios, entiende la palabra de Dios y entiende lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Mi corazón entiende lo que Dios quiere hacer conmigo. Tu corazón entiende lo que Dios quiere hacer contigo cuando estamos en su palabra.
Jeremías 36:26, no es Ezequiel, 36:26. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Aquí Ezequiel está hablando a Israel. Y mira que Israel está perdido en la idolatría. Está perdido buscando dioses ajenos, cuando Dios ya los ha sacado de la esclavitud. Y les está diciendo, hey, Dios te dará un nuevo corazón. Quitará ese corazón de piedra que no siente, que no ama, que no entiende y que solamente quiere ir tras las cosas de este mundo. Y Dios pondrá en ti un corazón de carne que tiene sentimientos, que sabe amar y que hay delicadeza y que entiende quién es Jehová. Y eso es lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Es por eso que esta mala actitud que a veces tenemos, solo Dios la puede arreglar. Él hizo la primer cirugía que jamás ha existido. Nos cambió el corazón. Filipenses, ya para terminar, Filipenses capítulo 1, versículos 27 y 28. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. ¿Cómo es digno del Evangelio comportarnos? Con las narices arriscadas, como que si estuviéramos oliendo un mal olor. No. El Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, eso me suena equipo, combatiendo unánimes, eso también me suena equipo, por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Esa debe de ser nuestra actitud. Las cosas no serán fáciles, siempre habrá oposición. Siempre habrá alguien que quiere echar a perder nuestra actitud, especialmente cuando se trata de las cosas de Dios. Pero tú y yo tenemos sabiduría, entendimiento, inteligencia y todas esas cosas que el Espíritu Santo nos quiere dar para no dejar arruinar o no dejarnos intimidar por quienes no quieren llevar a cabo la obra de Dios. Y dentro de nuestra congregación, dentro de nuestra iglesia, puede haber algunos que no quieren que estas cosas se lleven a cabo. ¿Los dejamos que nos intimiden? No. Claro que no. Más fervientes tú y yo debemos ser. Nuestra actitud debe aprender a vencer el mal con el bien. Y dejar que Dios haga con nosotros lo que Dios tiene que hacer. Debemos tener siempre en mente que el objetivo final de Dios para sus hijos no es nuestra comodidad. Habemos muchos que decimos, hombre, ya llegué a conocer a Dios como mi Salvador, todo va a estar bien. Se acabaron los problemas, se acabaron las pobrezas, ya no voy a mendigar, ya solamente voy a esperar mi casa con piscina y un Lincoln o un Cadillac. Un Cadillac. Y eso es mentira. Dios no está interesado en nuestra comodidad en lo más mínimo. Eso no es lo primero que tiene Dios. Es cierto que Dios nos puede bendecir en gran manera, pero eso no está en el enfoque de Dios. El enfoque de Dios está en transformar nuestras mentes en la actitud de la piedad, que es exactamente lo que Jesucristo nos vino a traer. Es exactamente lo que Dios predica desde el principio, la piedad. Si nosotros no tenemos piedad, no vamos a hacer nada productivo para nuestro Dios, ni para nosotros mismos. Tú y yo tenemos que enfocarnos en la doctrina de la piedad para llevar a cabo el ministerio que Dios nos ha dado. Y quiere transformar nuestros corazones a parecernos más como Cristo.
Él quiere que crezcamos espiritualmente para ser como Cristo. Esto no significa perder nuestra personalidad o convertirnos en clones, sino que personas que piensan, personas que se dejan ser creativas por medio de la guía del Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a hacer la obra de Dios? Hey, pregúntale al Espíritu Santo. Y con el Espíritu Santo tú vas a aprender a ser creativo. Le vamos a hacer de esta manera. Esta situación es diferente, lo vamos a llevar por este lado. Oh, esta situación está súper fácil, lo vamos a hacer así. Pero todo es bajo la guía del Espíritu Santo. Y Dios quiere que tú y yo pensemos por nosotros mismos, pero en el Espíritu Santo. Dios quiere que tú y yo seamos creativos, pero en el Espíritu Santo. Dios no quiere clones. Dios no quiere robots. Imagínate si así fuera. No, todos los cristianos con una actitud buenísima todo el tiempo. Ayer me llegó una persona a mi casa y me llevaba un mensaje. Y su mensaje fue que Dios no está en control. Imagínate tú. Y se basan a un versículo. Creo que está en Pedro, donde dice que el que está en control y es el príncipe del aire es Satanás. Si Satanás estuviera en control y no Dios, ¿dónde estaríamos tú y yo? Tú y yo ya no existiéramos. Dios no está interesado en lo más mínimo, en nuestra comodidad, nuestras riquezas o cualquier cosa que nosotros podamos tener. Dios está interesado en transformar nuestros corazones a Cristo. Porque en Cristo es en quien Él tiene complacencia. Y cada vez que nosotros nos enfocamos en estudiar la palabra de Dios, más nos debemos parecer a Cristo. Porque la palabra de Dios va a transformar nuestras mentes, nuestros corazones, y nuestras mentes y nuestros corazones nos van a ayudar a tener una mejor actitud o buena actitud para con las cosas de Dios y el mundo. Pongámonos de pie, vamos a orar. Padre Celestial que estás en los cielos, gracias te damos por tu palabra que ha sido ministrada en esta mañana. Hay muchas cosas que podemos llevarnos de aquí en aplicación. Ayúdanos a meditar en ello, a pensar en ello y a ponerlo en práctica con nuestros hijos, con nuestras esposas y esposos en casa, para poder hacer la diferencia y alabarte y glorificarte por quien tú eres. Bendice a cada uno de los presentes, mi Señor, según sea tu voluntad, y también bendice a aquellos que no pudieron llegar hoy, recordándoles que no hay lugar más importante donde pueden estar o deben estar, sino que en tu casa. Despídenos en paz, mi Señor, y la honra y la gloria son para ti siempre. En Cristo Jesús. Amén.